no pot ser d'una altra manera. Aquest 8 de març, com sabeu, és un 8 de març una mica especial i les dones o algunes d'elles no sortirem al carrer, però no perquè no vulguem continuar reivindicant el nostre paper, sinó per la situació pandèmica en la que ens trobem, però sí que seguirem denunciant el masclisme i exigirem polítiques i governs feministes. Per tant, malgrat que no ens manifestem, la nostra veu es continuarà escoltant i cada cop més amunt. Quería agradecer primero de todo a las dos personas que hoy intervendrán en esta charla, que son, les daré los nombres, después las introduciré más en detalle. Por un lado tenemos a Chus, que muchos de vosotros la conocéis. Chus es nuestra secretaria de Mundo Rural en la Federación del Camp de Tarragona del PSC. Y por otro lado tenemos a Teresa, que Teresa es presidenta del FADEMUR. Y la charla la haremos en castellano justamente porque está Teresa aquí y Teresa, como FADEMUR, es una asociación de ámbito estatal y ella es gallega y aunque nos ha dicho que entiende el catalán, pero por deferencia a Teresa y a la gente que nos puede estar escuchando de FADEMUR, hemos decidido que la charla la haremos en castellano, ¿de acuerdo? Bueno, como sabéis, este 8 de marzo no nos queda más remedio que continuar reivindicando el papel de la mujer en nuestra sociedad. Tenemos que continuar reivindicando su labor, su trabajo, sus acciones diarias y tenemos que continuar reivindicando, aunque no sea el 25 de noviembre, las más de 1000 mujeres asesinadas desde el 2003. Es un dato escalofriante y es un dato que no se tiene que silenciar y en este momento más que nunca no se tiene que silenciar porque tenemos un problema cada vez más importante y es que en las administraciones cada vez hay más papel de la ultraderecha y como sabéis la ultraderecha es principalmente negacionista y básicamente diluye o silencia la violencia machista y estos asesinatos y nosotros pensamos que esto no puede permitirse. El papel que tiene la ultraderecha y la derecha, porque gobierna PP y Ciudadanos, gobiernan con ellos en diferentes comunidades autónomas y municipios, resulta desde nuestro punto de vista muy inquietante, por decirlo de una manera suave, ya que blanquean muchas veces esta violencia machista y se ha visto en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han perseguido, se han eliminado la Delegación de Igualdad, o en el gobierno de Murcia, por ejemplo, se implementó el PIN parental, ¿os acordáis? El famoso PIN para niños y niñas, ¿no? O, por ejemplo, en la Andalucía, que se han perseguido algunas organizaciones feministas. Y nosotros pensamos que esto es penoso y que en pleno siglo XXI no se puede permitir, ¿no? Aparte del compromiso que evidentemente todas nosotras tenemos y que en concreto en nuestro ámbito el Partido Socialista ha tenido desde hace muchísimos años, hay un papel que tal vez durante determinados años no se vio tan realzado, no se puso tanto en relieve, que era el papel de la mujer en el mundo rural, ¿no? Si la mujer en general ha estado silenciada en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad, un ámbito especialmente importante ha sido el papel de la mujer en el mundo rural. Silenciada tanto en los ámbitos laborales, porque no se les reconocían y estaban totalmente invisibilizadas, pero también en el ámbito del maltrato. La mujer en el ámbito rural que ha sido maltratada se ha encontrado sola, aislada, porque muchas veces por la situación del municipio en el que viven o por las condiciones que tienen las poblaciones del ámbito rural, que son poblaciones pequeñas, esa gente todo el mundo se conoce y por no meterse en casa de otro, ¿no? se ha limitado a un papel de la violencia machista muy intrafamiliar en ese caso, sí. Y nosotros pensamos que esto no puede ser así, se tiene que reivindicar el papel de la mujer en el ámbito rural y también se tiene que visibilizar esta violencia machista en el mundo rural y por lo tanto seguiremos trabajando para ello. De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de hace una semana y para trabajar justamente en ese ámbito. Aparte de todo eso que se estaba comentando, ¿no? Hoy nos acompañan dos compañeras que yo estoy especialmente contenta que estén aquí. Por un lado tenemos a Chus, que es la que primero intervendrá, que como os he comentado, ahora haré una breve introducción, es militante socialista y forma parte de la ejecutiva de Federación del Camp de Tarragona del PSC, con el ámbito del mundo rural. Y después, como os decía antes, tenemos a Teresa, que después os voy a hacer una introducción más detallada, que pertenece a FADEMUR. Agradeceros a las dos que estéis aquí y que hayáis dedicado esta tarde a estar con nosotras y que nos pongáis un poco de luz, ¿no? en este ámbito tan importante e interesante como es el papel de la mujer en el mundo rural.
Y ahora ya daré la palabra a Chus y simplemente haré una breve introducción de quién es Chus, aunque muchos de nosotros ya la conocemos. Chus, como sabéis vosotros, tiene 39 años. Me ha puesto que lo diga, por lo tanto yo lo voy a decir, que a veces no me gusta mucho que se diga, pero en este caso, como ya me lo ha puesto, yo lo digo. Y es madre de 2 hijos. Como sabéis, es la cabeza de lista y concejal en el Ayuntamiento de Falset. Además, es consejera del Consejo Comarcal del Priorat. Se formó en hostelería y restauración y es propietaria en este caso de un restaurante también en el Priorat y está involucrada en muchos proyectos de la misma comarca del Priorat y participa activamente en el proyecto de Carta Europea de Turismo Sostenible del Priorat también y de asociaciones comarcales. A nivel orgánico, y por eso tenemos hoy a Chus aquí, como os decía, Chus es secretaria de Mundo Rural en la Federación, en el PSC Camp de Tarragona, pero además hace relativamente poco, ¿verdad, Chus? Un par de meses, creo, se le ha encargado una tarea que nosotros consideramos muy importante, que es ser la responsable de todo el PSC de Mujer y Mundo Rural. Y por eso tenemos hoy aquí a Chus y por lo tanto, Chus, te doy la palabra y agradecerte mucho que estés aquí con nosotras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sandra. Bien, la verdad es que yo empezaré también un poco con los agradecimientos, ¿de acuerdo? A ver, primero gracias a todas y a todos los que nos seguís desde el canal de Facebook Live. Sin vosotros tampoco sería posible una charla de estas características. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a FADEMUR por esta participación en este acto y sobre todo por la predisposición y trabajo conjunto desde que nos hemos puesto en contacto. Gracias también a los compañeros y compañeras que hacen posible estos actos online. Traen trabajo y no entiendo el trabajo de otra manera que sea conjunto con todos los compañeros y compañeras. Gracias también a Sandra. Sandra y yo, desde que las dos fuimos escogidas por secretarias, yo en el ámbito rural y ella en políticas feministas de la Federación del Camp de Tarragona, hemos siempre tenido el contacto y las ganas de trabajar una con la otra y sumando proyectos. Es así como entiendo el trabajo conjunto del PSC. Y también agradecer tanto a Óscar Ordech, secretario nacional del Mundo Rural del PSC, y a Sonia Guerra por su apoyo y su trabajo conjunto para nuestras secretarías. Como decía Sandra, pues desde el partido nos hemos puesto en marcha para trabajar profundamente en este ámbito. Y realmente me ilusiona muchísimo el proyecto, a la vez que la necesidad, y sobre todo formar equipo para desarrollar los proyectos necesarios y los trabajos que sean necesarios para desarrollar un buen proyecto. Creo que el 8 de marzo, estoy convencida que el 8 de marzo es una fecha muy significativa para la mujer, reivindicativa, y que la verdad es que desde el PSC nacional, desde las secretarías del Mundo Rural y desde políticas feministas nos hablaron, nos comentaron que querían que la Federación del Camp de Tarragona pues, pusiera el acento en las mujeres del mundo rural. Pues como hemos dicho, Sandra y yo enseguida nos pusimos a trabajar en él. Creo que es una jornada para reivindicar el papel de la mujer en el mundo rural. Hacen falta, a modo de introducción, mejoras en el ámbito económico, social y cultural. Hace falta fomentar una participación activa de las mujeres en todos los ámbitos, en el mundo rural, en el social, en el político, en el laboral, en el cultural y en el económico. Sabemos todas y todos, si yo lo sé o todas y todos creo que lo sabemos, pero si no es así, pues os comentaré, os haré una pequeña puntualización de que el mundo rural es tradicionalmente masculinizado. Hay más presencia de hombres en el mundo laboral que no mujeres. Y entonces la mujer padece una doble una doble invisibilización, uno por el hecho de ser mujer y el otro por vivir en el ámbito rural. En charlas, en sitios en los que he asistido, referente al mundo rural, oigo muchísimo la expresión, ¿no? Hace falta un equilibrio territorial. Se oye muchísimo y la verdad es que es así. El 85% del territorio catalán es rural, donde encontramos el 25% de la población. Las zonas rurales es necesario que tengan los mismos derechos y oportunidades que en el ámbito rural. Sin una participación activa de las mujeres en todos los ámbitos, los que acabo de nombrar hace un momentito, el social, el político, el laboral, el cultural y el económico,
no hay una revitalización económica ni una dinamización del territorio. Pero esto es muy importante la integración de la transversalidad de género en todos los ámbitos. Y es muy importante también el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué queremos las mujeres para quedarnos en el ámbito rural? Yo lo ha dicho Sandra, ¿no? Al fin y al cabo soy una mujer que vive en el ámbito rural, que participa activamente en el ámbito rural y que además tengo mi trabajo en el ámbito rural. Pues ¿qué queremos? Pues queremos oportunidades laborales. Os voy a enumerar algunas así más rápido, algunas las desarrollaré un poquito. Hablamos de una buena conectividad. La pandemia pone de manifiesto esa carencia, ¿no? Los servicios públicos, mejora de los servicios públicos, de las infraestructuras, de la vivienda, de los transportes, innovación. Queremos derechos individuales. Queremos que la emprendeduría se la acompañe y se la fomente. Perspectiva de género. Queremos la lucha contra la violencia de género. Voy a detenerme en el tema de la desigualdad salarial, por ejemplo. He enumerado así muy rápido algunas cuestiones, pero el tema de la desigualdad salarial, un informe de las Naciones Unidas habla que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en el ámbito rural llega al 40%. Comentan también, nos explica este informe, que si se consiguiera rebajarlo en un 25% en previsión al 2025, podría aumentar el PIB en un 3,9%. Importante también remarcar que Cataluña pues, tiene una superficie de cultivo del 25% y contamos con 48.891 explotaciones agrarias. El 88% de esas explotaciones agrarias están en manos de personas físicas. Y de ese 88% de esas personas físicas que las dirigen, el 69% como titulares son hombres y el 31% son mujeres. Antes hablaba de la conectividad, ¿no? Hablaba de toda esa necesidad de conectarnos, del equilibrio territorial, pasa también por ello, ¿no? La transformación digital. Hace falta avanzar, transformar y ganar en competitividad en el ámbito rural. El COVID es que lo seguimos viendo, ¿no? Ante una pandemia de estas características lo pone de manifiesto y es necesario para avanzar. También voy a hablar un poquito, pero es necesario que se hable también de la resiliencia territorial. Hay que idear y desplegar nuevos proyectos, nuevos recursos territoriales que permitan prepararse, trabajar, sobre todo hacia dinámicas de transformación real y sobre todo en dinámicas de transformación sostenible. Como decía, como acabo de nombrar hace un momentito, el COVID yo creo que es una situación que nadie nos hubiéramos imaginado que nos hubiera tocado ni vivir ni gestionar, ¿de acuerdo? Y bien, desde hace un año pues ha puesto encima de la mesa en evidencia carencias y más necesidades. Por ejemplo, voy a seguir enumerando, estoy haciendo como una visión muy genérica, intentaré que no sea muy pesado. La pandemia pues, ha puesto en estado de alarma algunas de las mejoras que se habían conseguido en materia de igualdad de género. Es necesario desplegar a todos los rincones rurales, los proyectos de igualdad de género. Yo, por ejemplo, se lo comentaba a Teresa hace un momento, ¿no? Hablando con la compañera del trabajo, la técnica del SIAD, ¿no? De la comarca donde yo me hallo, realmente está preocupada. En una comarca pequeñita del Priorat, donde hay 20 y tantos municipios, te encuentras que solo tiene media jornada laboral para poder desplegar todo el proyecto que se da desde el SIAD. Me decía que es totalmente insuficiente atender a los temas de violencia de género, que preocuparse para que los planes de igualdad se aprueben en los ayuntamientos, que existan las concejalías, las áreas, ¿no? de igualdad. O sea, estamos todavía en ese punto, ¿no? Y bien, pues el tema del COVID todavía le pone más acento en esto. También las mujeres están siendo y han sido las más afectadas en el tema de las consecuencias de la pandemia. Soportan y han soportado mayor carga de trabajos precarios y de economía sumergida. Han tenido también un aumento de la carga laboral. Durante el confinamiento, algunas que han podido, pues han tenido que efectuar el teletrabajo
Además, que en el momento de teletrabajo, los centros educativos, aquellas mujeres que además son madres, se les suma el cuidado del entorno mientras están haciendo su jornada laboral. Y se complica aún más la situación cuando la mujer tiene que acudir, que no hay teletrabajo, y tiene que acudir a su centro laboral. Pone de manifiesto aquí también la necesidad de la conciliación laboral. Mientras no ha habido pandemia, hemos tirado de los recursos de los abuelos, de las abuelas, yo como madre la primera, ¿no? Al final, y realmente te das cuenta de que cuando hay una obligatoriedad de distanciamiento social por una pandemia, pues pone en énfasis, se complica muchísimo más el papel de la mujer. Ha habido también mayor impacto en la enfermedad en las mujeres, ya a nivel genérico también, eso sí que es nivel genérico, en las que trabajan en el sistema sanitario. Quiero dar un dato que es realmente cuando te lo dicen dices, uff, de cada 4 trabajadores en el ámbito sanitario, 3 son mujeres. Un aspecto, ¿no?, que yo creo que, bueno, al final Sandra, pues ella como el área de políticas feministas, yo en el mundo rural, Teresa, el tema de la violencia de género. Yo creo que esto está siendo horrible para estas mujeres que sufren la violencia de género, pero es que si encima le sumamos la situación vivida en el confinamiento domiciliario, sobre todo, ¿no?, que tiene que vivir con ese maltratador esas 24 horas del día, pues ya me diréis, ya encima estar obligadas al distanciamiento social, como hemos estado todas y todos, pues la situación se agrava. Y en el ámbito rural poner énfasis en eso, sobre todo, que parece ser que en los pueblecitos todo se sabe. Parece que todos conocemos al vecino y quién son. Realmente en el tema del maltrato, en el tema de problemas de esta índole, realmente es donde más se callan. Teresa lo podrá explicar muchísimo más a fondo. Con la técnica del SIAT, hoy lo decíamos del Priorat, realmente casos que cuesta muchísimo, muchísimo detectar, porque no les llega la información por el distanciamiento de kilometraje, porque los ayuntamientos, pues bueno, cuesta que todo eso funcione y encima que si se tiene que enterar mi vecino o mi vecina que mi marido o mi pareja o quien sea me maltrata, pues claro, se viven muy dentro estos maltratos desde el ámbito familiar. Es necesario también comentaros que en las zonas rurales en general también se ha puesto muy de manifiesto la más carencia de servicios básicos y asistenciales públicos. Esto condiciona todavía más, entre todos los factores que hemos ido viendo a lo largo de mi exposición, como la desigualdad de oportunidades entre el ámbito rural y el ámbito urbano es más que evidente. Y eso complica el arrendamiento en las zonas rurales. Yo, para concluir, no me voy a extender más, creo que con todo lo genérico que he dado, si después hay alguna pregunta, pues podemos trabajar, concluiré mi intervención. Y, por lo tanto, os lo comento, es necesario cambios reales y oportunidades reales que pongan en valor el territorio rural y, en consecuencia también el papel tan importante de la mujer en el ámbito rural, para garantizar el equilibrio, para garantizar el desarrollo de las zonas rurales, donde el papel de la mujer es fundamental. Pero no tan solo hace falta abordarlo desde el ámbito público. Conjuntamente con la responsabilidad de las administraciones, también está la responsabilidad de las empresas y del sector financiero. Es imprescindible apoyar a las mujeres del ámbito rural y sus iniciativas de emprendeduría. Tienen que ser el centro de la transformación hacia una economía digital y verde. Yo, mi resumen ya está. Y bien, Sandra. Muchas gracias, Chus. Primero yo, antes de pasar a Teresa, yo simplemente decirme que me hacía especial ilusión que estuviese Chus aquí hoy, porque yo creo que el proyecto que va a llevar ella adelante es un proyecto muy necesario, y estoy especialmente orgullosa que desde el partido se lo hayan encargado a ella. Sé que es una mujer muy luchadora, como hace en su ámbito laboral y también político, porque sabemos que está
en una situación complicada en la que ella está. Y por lo tanto yo estoy muy contenta con una persona de nuestra federación y a la que conocemos mucho se encargue de liderar este tema y estamos súper bien representados. Como estoy muy orgullosa que el partido haya tomado este ámbito de trabajo y felicito a Chus por ello también, pero también estoy muy orgullosa, ¿no?, de que haya entidades de que hace muchísimos años que ya trabajan en este ámbito y a las cuales les tenemos que agradecer las grandes mejoras que han tenido, ¿no?, las mujeres, porque también las ha habido, ¿no? Las mujeres en general han ido avanzando y ha sido gracias a entidades que han estado peleando detrás de todo esto para que la lucha feminista al final llegue a sus frutos, ¿no? Y una de estas entidades pues la tenemos hoy aquí representada y le queríamos agradecer muchísimo de verdad, Teresa, que estéis vosotros aquí, porque estés tú como presidenta de FADEMUR, pero es un orgullo para nosotros teneros a vosotros aquí hoy como presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. Os introduciré un poquito a Teresa, Teresa López. Es nacida en Cabanas, en La Coruña, como os decía antes, es gallega, es ingeniera agrónoma, especializada en industrias agroalimentarias. Como muchas veces decimos, ¿no?, de esta gente que trabaja en los ámbitos feministas y que hoy en día parece una lucha más fácil, aunque no lo es. Es una luchadora infatigable por la igualdad y los derechos de las mujeres, pero en concreto en el ámbito rural, como comentábamos antes, ¿no? Y fue elegida por unanimidad presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, de FADEMUR, que este cargo lo ostenta desde su creación en el 2004. O sea que, Teresa, hace unos añitos ya que estás allí y por lo tanto sabéis de lo que estáis hablando. Y desde entonces trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres rurales, su reconocimiento y su visibilización del trabajo y sus aportaciones al desarrollo del medio rural. Y también representa a nivel nacional a las mujeres rurales en el Consejo Estatal de Participación de las Mujeres y a nivel internacional representa a FADEMUR en la COPA, el Comité Organizador de Profesionales Agrarios en la Unión Europea, de cuya comisión femenina fue vicepresidenta el periodo 2011-2015 y también es vicepresidenta de la Fundación ACODEA, y la primera agriagencia de cooperación de desarrollo agrario de habla hispánica impulsada desde UPA y FADEMUR. Por lo tanto, yo creo que, bueno, tu solvencia es claramente demostrada, ni que sea solo leyendo tu currículum, pero además por todas las acciones que habéis llevado a cabo y por lo tanto, Teresa, agradecerte muchísimo de verdad que estés aquí hoy con nosotras, cuando quieras. Muy bien, bona tarda a tothom. Moltes gràcies y aquí ya tengo que pasarme al castellano y os agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón, pues poder compartir, ¿no?, este rato con todas vosotras. Chus, Sandra, es un auténtico placer estar aquí con el resto de las compañeras que estarán al otro lado de la pantalla, bueno, pues poniendo de relieve la importancia, ¿no?, que tiene el feminismo también en el mundo rural. Por supuesto que el feminismo rural es tremendamente importante y es clave y es lo único que va a conseguir de verdad despertar, movilizar y reactivar y conseguir que el mundo rural que conocemos pues tenga un futuro y que sea un futuro sostenible, ¿no? Y creo que es importante hacerlo pues sobre todo este año, donde parece que hay mucho ruido interesado en llevar el foco del debate a otros temas cuando tenemos una agenda abierta que está esperando respuestas. Y esa agenda la tenemos muy definida y con muchas propuestas además. Y por lo tanto, bueno, pues hablar de todo esto y recolocar el foco del debate pues nos parece también tremendamente importante. Y máximo, como decía Chus, pues cuando estamos bueno, pues todavía inmersas, ¿no?, en una pandemia que está dejando unas consecuencias terribles y que ha tenido un impacto increíble, especialmente sobre la vida de las mujeres y por supuesto también sobre la vida de las mujeres en el mundo rural, ¿no? En el mundo rural las mujeres fueron la primera red de contención ante la pandemia. Organizaron redes con muchísima generosidad para dar respuesta, para coser mascarillas, para organizar la atención de las personas mayores, para tratar de cubrir esos servicios que de repente desaparecieron de un día para otro porque nos tuvimos todos y todas que replegar y meternos en nuestra casa. Y además de hacer todo eso generosamente en sus pueblos, pues se dedicaron de asumir pues una muy superior tarea de cuidados con respecto a la que ya vienen realizando y bueno, todo eso hay que contarlo, se tiene que saber y se tiene sobre todo que tener en cuenta para dar respuesta, porque lo que necesitamos es articular un mundo rural en el que las mujeres tengamos derechos y tengamos oportunidades y que no estemos bueno, pues, supliendo cada vez con más intensidad, ¿no?, pues a unos servicios públicos que están en franco retroceso. Eso es algo a lo que urge bueno, pues poner solución.
Las mujeres, lo decía antes, somos la primera red de sustento en los pueblos, con un trabajo pues más o menos silencioso, más o menos reconocido, más o menos remunerado, más o menos considerado. Y como suele ser menos que más, pues es importante hablar de todo ello y sobre todo promover la acción, porque llevamos muchísimo tiempo, tú lo decías, o sea, llevamos mucho tiempo trabajando, sensibilizando, avanzando. Hemos logrado, ¿no?, tener un consenso sobre el diagnóstico de la situación, y ahora que existe ese consenso, bueno, pues tenemos que avanzar en lo que significa actuar para poner medidas que corrijan ese diagnóstico que es francamente desolador en muchos casos. Y es desolador pues porque no se ha tenido en cuenta las necesidades de las mujeres. Y antes Chus hacía un repaso importante. La independencia económica es fundamental. Hoy nadie va a decidir que va a quedarse a vivir en un pueblo si no tiene oportunidades de incorporarse al mercado laboral. Y al mercado laboral en condiciones de igualdad. Y eso, si vives en una ciudad, normalmente pues, será que te preocupes por la brecha salarial, y nos tenemos que preocupar. Pero en el campo la brecha salarial muchas veces se traduce en ese trabajo invisible, por ejemplo, en las explotaciones familiares, esa falta de visibilidad, ¿no?, de las mujeres en los negocios familiares, con lo que tenemos que actuar. Y ahí, por ejemplo, la titularidad compartida es una medida que tenemos que impulsar y a la que tenemos que dar toda la importancia que realmente tiene, porque significa iguales derechos por igual trabajo, y es algo que es de justicia implementar, que estamos en el siglo XXI, y implementar y darle toda la relevancia a esa figura de la titularidad compartida, pues nos parece absolutamente prioritario, sobre todo porque las explotaciones que están en titularidad compartida hoy en día pues son el grueso de las explotaciones de la agricultura familiar, en las que las mujeres siempre estamos presentes, y por lo tanto, si algo nos tiene que importar es que las mujeres que están presentes en un sector tan importante como es el sector primario tengan su trabajo reconocido con los mismos derechos, ¿no? Eso nos parece imprescindible. Igual de imprescindible es, bueno, facilitar sus emprendimientos, facilitar el emprendimiento, facilitar la financiación también de sus emprendimientos, ¿no? Facilitar de alguna manera que puedan tener esa independencia económica con la que afrontar también pues situaciones complicadas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotras, por ejemplo, cuando te enfrentas pues, a un caso de violencia de género. Y lo habéis estado comentando antes, es cierto, la violencia de género en el medio rural se tiene que abordar de una manera decidida e integral y desde la perspectiva rural. Yo creo que a lo largo de estos años, si algo ha quedado claro, es que no funciona aplicar los protocolos urbanos a los pueblos, porque al final pues esto de que todo el mundo se conoce pues nos hace tener pues otra serie, ¿no?, de dificultades para acceder a la información o acceder con garantías de anonimato o preservando, ¿no?, pues nuestra intimidad. Y por lo tanto le tenemos que dar vueltas a eso. Nosotras desde FADEMUR tenemos en marcha un proyecto muy importante que está dando unos resultados maravillosos, que se llama Cultivando Igualdad, que precisamente lo que trata es de abordar la lucha contra la violencia de género involucrando a la población del mundo rural. ¿Que somos pueblos pequeños en los que todo el mundo se conoce? Pues démosles la vuelta, y que todo el mundo, en lugar de hacer del silencio su máxima, pues que decida arropar a las mujeres víctimas y aislar a los maltratadores. Que no sean las mujeres víctimas de la violencia de género las que se tienen que marchar de los pueblos, que sean los maltratadores avergonzados porque la sociedad rechaza su actuación. Eso debería de ser un objetivo por el que trabajar en el mundo rural, ¿no? Nos parece imprescindible. Nosotras este año presentamos el primer estudio que se ha hecho en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural, y realmente da muchas pistas de cómo podemos seguir avanzando, de cómo tenemos que sacar a la luz, de cómo tenemos que intervenir y de cómo debemos de involucrar a todos los actores, a todas las personas, a todas las instituciones, todas las entidades que trabajan en el mundo rural, porque esto es responsabilidad de todos y de todas, y tenemos que unirnos, ¿no?, para de una vez por todas intervenir en la lucha contra la violencia de género pues, con esa sensibilidad y con esa perspectiva rural.
pero es que también tenemos problemas, y lo decía antes Chus, en el acceso a los servicios, y el mundo rural siempre es como el que va, bueno, pues un poco de avanzadilla, ¿no? Con respecto al resto del territorio. Tenemos problemas pues, con el cierre de las escuelas, con el transporte escolar, con la sanidad, en fin, a todo esto tenemos que darle una vuelta, repensarlo. Y a lo mejor pensar que no tenemos que seguir aplicando la misma distribución ni los mismos protocolos, igual que hacíamos con la violencia. Le tendremos que dar una vuelta y tendremos que ver cómo conseguimos que esos servicios sean efectivos en el mundo rural, pero garantizarlos. No tomar decisiones que al final lo único que consiguen es complicar la vida de las mujeres, y complicando la vida de las mujeres es haciendo inviable el futuro de los pueblos, ¿no? Y el tercer aspecto que a nosotras nos parece imprescindible y fundamental es fomentar la participación de las mujeres. Creemos que esto es imprescindible. Tenemos que estar, tenemos que participar, tenemos que hacer que se escuche nuestra voz, y por eso, Chus, es tan importante este paso, porque solamente cuando estamos y cuando manifestamos qué es lo que queremos y cuáles son nuestras necesidades, pues al final esto comienza a calar. Pues vivimos en un territorio y con unas entidades que están muy masculinizadas. Y bueno, pues solamente hace falta pensar en los consejos rectores de las cooperativas agrarias, o en muchas organizaciones agrarias, o en grupos de desarrollo local, bueno, pues para ver que realmente somos pocas, muy pocas, las que estamos en los órganos de decisión. Y el problema es que si no estamos, nuestras prioridades no se tienen en cuenta. Nosotras hablamos desde la experiencia, somos la organización hermana de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, ¿no? Y empezamos a participar activamente en UPA ya hace tiempo, hace 16 años. Y no fue fácil, pero bueno, pues al final con el trabajo, con mucho trabajo y mucha constancia, porque ahí a tenaces no nos gana nadie, pues vamos insistiendo una y otra vez y demostrando que los problemas de las mujeres no aparecen en el punto de varios ni en el de ruegos y preguntas. Son un problema de primer orden y de la máxima importancia, igual que el conjunto de los problemas que tenemos que abordar. Y a día de hoy eso al final da resultados, y el resultado es que pues, UPA es la única organización que tiene una representación de mujeres significativa en sus órganos de dirección, y eso hace pues, que cuando se va a defender la titularidad compartida, pues se defienda con pasión y sea uno de los objetivos. Que si se tiene que defender los incentivos a la seguridad social, se defiende en todas las mesas, cuando se habla de mujeres rurales y cuando se habla al máximo nivel, y eso es lo que nos parece clave, ¿no? Al final, bueno, pues estar en los sitios donde se toman decisiones es tremendamente importante. Y bueno, ahora vosotros además vais a entrar en un proceso, ¿no? de elecciones representativas de las organizaciones agrarias. A lo mejor convendría darle una vuelta y pensar ¿no? Cómo orientamos, o a quién decidimos, o a quién le encomendamos, bueno, pues nuestra representación, porque al final la verdad es que si no estamos, lo que estamos viendo es que nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestras prioridades pues no se consideran. Yo hoy lo que quería sobre todo era animaros a formar parte de esta red y a hacerla más grande. Mirad, esta es una red que no tiene fronteras. Ahora estamos con el 8 de marzo y es una red que está pues, tremendamente activa. Nosotras desde FADEMUR estamos impulsando una campaña para visibilizar el feminismo rural, precisamente. Hemos puesto en marcha un semillero virtual para que todas, desde todos los puntos del territorio, podamos sembrar nuestra semilla virtual por la igualdad. Si queréis buscarlo en Google, ponéis semillero de igualdad FADEMUR y aparece en la página, y podéis contribuir, ¿no? a visibilizar este feminismo rural. Pero es que además estamos promoviendo la movilización en las redes a nivel nacional y hermanadas con los movimientos que están en el ámbito internacional, sobre todo con las mujeres de América Latina, con las mujeres mexicanas que están luchando y movilizándose, ¿no? contra los feminicidios. Estamos con las mujeres que organizan la Marcha das Margaridas en Brasil, que es el movimiento más potente que se ha visto en los últimos años, y es realmente emocionante ver cómo miles de mujeres se movilizan defendiendo al final las mismas prioridades que tenemos nosotras, pues las prioridades de la agenda feminista en el mundo rural. Estamos colaborando también pues, con las mujeres que están constituyendo cooperativas cafetaleras en Colombia, por ejemplo, y también con las compañeras europeas.
Aquí os tengo que decir que a nivel europeo el tema va mucho más lento. Nosotras, y lo decías antes, Sandra, participamos en el COPA, en el Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias, en fin. La agricultura europea está muy masculinizada y necesitamos darle un impulso importante porque realmente es imprescindible, ¿no? La ley de titularidad compartida que existe en España sigue siendo pionera y un ejemplo en el resto de Europa. O sea que imaginaos todo lo que nos queda por recorrer en el ámbito europeo. Una prueba es que la Comisión estaba haciendo un análisis pues, de cómo se aplicaban los fondos y se incorporaba la perspectiva de género y contactó con nosotras. Bueno, ya os podéis imaginar la información que les dimos porque es que de perspectiva pues no tienen entre poco y nada, sobre todo los que llegan al mundo rural, ¿no? Y bueno, pues también algún indicio de que el trabajo que estamos realizando es un trabajo de alguna manera pionero y que está calando en otros países. Es que ayer mismo nos llegó una petición de Francia, pues de una universidad que quiere que sus alumnas de fin de máster hagan el trabajo en FADEMUR, y estamos encantadas porque es que al final eso refuerza, ¿no?, las redes y hace que avancemos conjuntamente. Nos parece tremendamente importante. Os lo decía, en España costó que se entendiera, ¿no?, el significado y por qué era importante la ley de titularidad compartida. Pues que en Europa todavía estamos en el modelo de vamos a ver si conseguimos hacer algo parecido porque lo consideran pues absolutamente revolucionario, ¿no? Y por todo esto es por lo que FADEMUR tiene sentido como red, porque está despertando conciencias, se está movilizando, está promoviendo la acción en muchos pueblos y con muchas mujeres que están muy dispersas en el territorio, pero muy, muy movilizadas en conjunto. Y la red al final es tremendamente poderosa. Nosotras, por ejemplo, realizamos tenemos una lanzadera de emprendedoras en las que acompañamos a mujeres, ¿no?, que quieren emprender. Un acompañamiento que siempre lo decimos, al final o llegamos nosotras o no llega nadie, porque es que son zonas y pueblos pues en muchas ocasiones pequeños en los que no se sabe ni por dónde comenzar a buscar la información. Ayer estábamos analizando los datos de Ruraltivity y nos encontramos que de 212 proyectos que acompañamos, 41 son en pueblos de menos de 1000 habitantes. Esos son los pueblos que en la mayoría de los casos ya se dan por perdidos. Pues esos son 41 proyectos de mujeres que están emprendiendo menores de 40 años. Eso es futuro. De que esto salga bien, pues depende el futuro de esos pueblos y que estas mujeres estén activas, estén involucradas y estén dando y compartiendo en la red de FADEMUR supone que existe ese movimiento, esa inquietud y esas ganas por involucrarse y por sacar adelante sus negocios y facilitar que los negocios y los emprendimientos de las demás también salgan adelante, ¿no? Porque esto es una gran red que comparte y que acompaña. Porque al final, bueno, pues es mucho más que una lanzadera, es esa red en la que se comparten inquietudes, dudas, se obtienen respuestas, se encuentra el acompañamiento y el asesoramiento. Pues al final, pues una red de mujeres emprendedoras en una red de mujeres nacional, internacional, que tenemos como objetivo pues cambiar el estatus de las mujeres y las realidades en las que viven, porque estamos convencidas de que solo así el mundo rural va a tener futuro. Y que el mundo rural tenga futuro es importante para los pueblos, pero es importante para el conjunto de la sociedad, porque al final no podemos pensar en que todo el mundo puede vivir en las ciudades con los problemas que estamos encontrando además, ¿no?, de unas bolsas de pobreza tremendas, unos problemas de contaminación brutales y además un abandono de un territorio que tiene un montón de oportunidades y muchísima potencialidad. Entonces, a todo esto tenemos que darle un aire y tenemos que impulsarlo y para eso, bueno, pues lo que necesitamos es ayudar facilitando la vida pues, de todas estas mujeres. Tenemos claro que el rural solo tiene futuro si las mujeres pueden hacer en él un proyecto de vida amable.
donde no tengan la necesidad constante de ser heroínas enfrentándose a dificultades infinitas y siendo siempre ejemplo a poner para las que vienen detrás. Porque lo que nos dicen las que están ahora es que es fenomenal, que lo han hecho y que quieren contar todo lo que han hecho para que las que vienen detrás no tengan que pasar por lo mismo. Y eso es algo que les debemos y en la que necesariamente las tenemos que ayudar. Y por eso, pues el feminismo rural, pues ahora mismo, en estos momentos, es más importante que nunca, porque realmente el feminismo es el único elemento transformador. Y otra prueba de ello son todos los ataques que estamos recibiendo por parte de esa extrema derecha que está absolutamente obsesionada con unos mensajes retrógrados que nos atacan por ser mujeres, por ser feministas y por tratar de cambiar las cosas en un mundo rural que consideran que es patrimonio propio y que identifican además con unos valores tremendamente masculinos y con unos rasgos estereotipados de hace varios siglos que afortunadamente ya se superaron y que perpetuarlos pues solamente nos lleva a la situación en la que estamos, a una decadencia importante y colocándonos en peligro de extinción, ¿no? Por lo cual, el único movimiento transformador que puede dar oportunidades de futuro al mundo rural es el feminismo y en eso tenemos que comprometernos. Así que os animo a sumaros a esta gran red de mujeres fantásticas y generosas de todo el territorio para compartir, para facilitar la vida de otras mujeres y para trabajar para que este mundo rural tenga futuro, porque la verdad es que será contando con nosotras o no será. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Sí, de hecho, bueno, no sé si veréis, de fondo tengo a un músico en la calle que lo está dando todo, o sea, igual tenemos música ambiente, pero bueno, es igual. No, simplemente, bueno, lo que comentabais las dos, ¿no? Que un tema que ha comentado la Teresa al final y que creo que es muy importante es el tema de la lucha constante por el feminismo, ¿no? Y lo que agota. O sea, hablábamos un día en mi ámbito laboral, ¿no? Que es la ciencia, de que las mujeres pioneras en ciencia y la lucha por la igualdad fueron muy importantes, pero cada mujer que trabaja en ciencia o cada mujer del ámbito rural no tiene que ser pionera, porque eso agota. O sea, ha llegado un punto en que tendríamos ya que habernos ganado unos derechos, ¿no? Y que aún tenemos que seguir luchando cada día, ¿no? Y eso es muy agotador en muchos ámbitos, ¿no? Y un elemento importante que habéis dicho las dos, el feminismo como elemento transformador de esta sociedad. O sea, o la sociedad es feminista o no será sociedad justa como tal. Y por lo tanto también, y la palanca importantísima de las mujeres en el reto demográfico, porque tenemos un problema importantísimo de reto demográfico en España y estamos trabajando, ¿no? Para que el reto demográfico, para que no haya municipios despoblados o no haya comunidades despobladas y eso no lo vamos a hacer sin la mujer. Y si le ponemos trabas a la mujer, pues será muchísimo más complicado, ¿no? Y también el modelo de sociedad en la que algunos quieren hacernos volver para atrás, ¿no? Lo que comentabas tú, Teresa, del papel de la ultraderecha, pero es que el papel de la ultraderecha es retrógrado y además que es que si no eres hombre blanco, hetero y macho alfa, ya no encajas en su prototipo de liderazgo. Yo creo que aquí las mujeres tenemos mucho que decir porque los modelos de liderazgo femeninos son muy importantes y además, o sea, las mujeres emprendedoras triunfan también, ¿no? Pero sin la necesidad constante, ¿no? de ir comunicando constantemente, mira qué bien lo hemos hecho, mira qué innovadora soy, mira qué feminista soy. Oye, sí, lo vamos a seguir haciendo, pero yo creo que como sociedad nos merecemos, ¿no? Que las pioneras estén en nuestra memoria y que ya sea una normalidad, ¿no? El hecho de que la mujer en el mundo rural tenga su ámbito. No sé si queréis decir alguna cosa más. Tengo un par de preguntas, si queréis os las lanzo y las comentamos, ¿no? Mira, la primera me han puesto qué políticas creemos que se tiene que hacer desde la administración para romper el silencio de los maltratos en el mundo rural, que eso lo hemos hablado antes, ¿no? Del papel bueno, cómo está estructurada la sociedad en el mundo rural, ¿no? Que es totalmente diferente de cómo se estructura en las grandes ciudades. No hablamos ni de mejor ni peor, sino simplemente que es diferente, ¿no? Problemas que se encuentran en una gran ciudad no se encuentran en el ámbito rural y viceversa. Por lo tanto, eso que como administraciones públicas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para conseguir que eso se rompa? Y cómo, bueno, una cosa que también ha salido, ¿no? Cómo podemos empoderar a las mujeres, ¿no? Para que realicen proyectos en el ámbito rural, porque muchas veces el problema que nos vamos encontrando es que en el ámbito
rural, pero no tan solo rural, ¿no? Cuando hablas con mujeres, el problema que siempre que está interiorizado dentro de nosotras, ¿no? De que tenemos ideas, pero muchas veces no las verbalizamos, no las llevamos a cabo por la educación represiva, ¿no? Que hemos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderamos a estas mujeres? Pero también, más allá de cómo las empoderamos, creo yo también que cómo formamos a esas mujeres que serán, a esas niñas que en un futuro serán mujeres, pero también importante, a esos niños que en un futuro serán hombres, porque la masculinidad tiene que cambiar también. La manera de enfocar el mundo de los hombres no tiene que ser la que había sido hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto, estas dos preguntas, a ver si, bueno, si coger la palabra cualquiera de las dos y comentáis, ¿vale? Como quieras, Chus, ¿empiezo yo o Pues, por empiezas tú? ejemplo, ningún problema. Sí, Vale, empieza. fenomenal. Venga. Muy bien, bueno, yo empiezo. A ver, políticas para romper el silencio del maltrato. Al final, bueno, yo os hablo desde nuestra experiencia, ¿no? Y también desde lo que estuvimos aportando pues, cuando se debatió el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo que decimos siempre es que hasta ahora en el rural, en la mayoría de los casos, se han tratado de aplicar los mismos modelos. Que en las ciudades. Nosotras nos hemos encontrado con situaciones alucinantes de un autobús que informaba contra la violencia de género en pueblos pequeños, ponían el autobús en la plaza del pueblo y animaban a la gente a subir. Claro, subían las tres convencidas porque ninguna mujer que realmente tuviera un problema iba a ir a informarse a un autobús que está parado en la plaza del pueblo, delante del único bar donde está todo el mundo viendo, a ver quién sube y quién baja. Entonces, claro, hacer ese tipo de intervenciones, pues al final es un poco tirar el dinero, ¿no? Nosotras lo que detectamos con el estudio de violencia, el estudio de las mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural, es que las mujeres sienten que la sensibilización que se hace no llega. Son conscientes del problema de la violencia de género, pero no se reconocen en las campañas de sensibilización. Entonces, creemos que es importante hacer una sensibilización específicamente dirigida hacia el mundo rural. Dentro de nuestro proyecto hemos puesto nuestro granito de arena. También, si lo queréis ver a través de las redes, tenemos un spot que se llama "En un pueblo todo se sabe o no", y precisamente porque no todo se sabe y no se es consciente en muchas ocasiones de otros tipos de violencias más allá de la violencia física. Y tenemos que reflexionar también sobre eso y se tiene que hablar, y se tiene que hablar, y se tiene que concienciar, y se tiene que facilitar el acceso a la información, y se tiene que involucrar al conjunto de los recursos que ya están funcionando en el pueblo. Pues probablemente a lo mejor no se pueden duplicar pues los recursos existentes para que haya a lo mejor una presencia constante. Pero sí se pueden organizar los protocolos de otra manera, sí se puede involucrar, y a nosotras esto nos parece imprescindible, a la red sanitaria en la detección efectiva de la violencia de género, y tenemos ejemplos en la Comunidad Valenciana que lo han hecho y sacan a la luz un montón de casos de esa violencia oculta de mujeres que no eran conscientes de que estaban siendo víctimas de violencia de género, porque hacen un cribado obligatorio de toda la población, y hacer eso y empezar por el medio rural nos parece imprescindible porque es una manera de conseguir por lo menos hablar de esa realidad. Y porque en muchas ocasiones también, sobre todo las médicas de familia, tienen identificados esos patrones, esas mujeres que están siendo víctimas, pues porque van mucho al médico, porque tienen depresiones, porque tienen ansiedad, porque aparecen con caídas espontáneas y esporádicas, y todo eso pues es un patrón que permite identificar pues a lo mejor posibles víctimas de violencia con las que se debería de hacer, ¿no? Un trabajo proactivo y ese cribado obligatorio que nos parece imprescindible. Nos parece imprescindible también pues que cómo está ahora la Guardia Civil, por ejemplo, rediseñando, ¿no? su intervención frente a la violencia de género en el ámbito rural, y están bueno, pues dándole una vuelta a lo que se venía haciendo de manera clásica para facilitar pues, todo el tema de las denuncias, que es otro de los problemas que nos encontramos. O sea, si vives en un municipio pequeño tienes que ir a poner
poner una denuncia y entras en el cuartelillo de tu pueblo que todo el mundo te conoce, pues venga, fenomenal, ya está todo, ya es Vox Populi. Bueno, pues facilitar el acceso de esas mujeres o el acompañamiento de esas mujeres a otro cuartelillo, a otra dependencia donde puedan poner esas denuncias o poder hacerlo de una manera telemática o poder hacerlo de otra manera que se adapte y que preserve su intimidad y su anonimato en el mundo rural nos parece imprescindible. Y otra de las acciones que también creemos que es muy importante y ahí estamos trabajando y os animamos a que si consideráis o conocéis entidades o espacios que se puedan adherir a la red, pues los suméis, nos lo comentéis y lo sumamos, es fomentar la creación de espacios seguros contra la violencia de género en el mundo rural. Espacios que a priori no tienen nada que ver con la lucha contra la violencia de género y poco antes de Navidades firmábamos con la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, por ejemplo, que todas las oficinas comarcales agrarias se convirtieran también en espacios seguros contra la violencia de género. Tú ahí puedes ir a hacer una declaración de la PAC, a tener a comentar, tramitar alguna guía de transporte de animales, a hacer alguna consulta de lo que sea, pero además, si tienes un problema de ese tipo, no solamente vas a poder pedir información, sino que te van a poner en contacto con el recurso más cercano para poder intervenir decididamente. Y además se hace esa campaña activa de que cualquier persona que entra en esas oficinas va a ver un cartelito que está sensibilizando constantemente contra la violencia de género en espacios y en lugares donde las campañas de sensibilización no llegan. Con lo cual, poner en marcha este tipo de iniciativas creemos que es una buena manera de llegar. Sobre todo, bueno, pues porque necesitamos avanzar en sensibilización y necesitamos avanzar en facilitar la información y la llegada a los recursos especializados. Y en cuanto al empoderamiento, pues esto es un trabajo de red y de día a día, así es que muchas veces es tan fácil como juntarnos, hablar y ver que no eres la única en el mundo que tiene esos problemas, sino que hay muchísimas más que están en tu misma situación y otras muchas más que ya la han pasado y se han animado, ¿no? Y aquí pues vuelvo a nuestra experiencia con Rurativity acompañando a mujeres emprendedoras. Para nosotras todos los años hacemos un encuentro. Bueno, hacemos varios encuentros, hacemos uno con motivo del 15 de octubre, que en general es de mujeres de todo el territorio, hacemos otro con mujeres emprendedoras, donde también pues hablamos mucho, ¿no? de todas las dificultades que nos encontramos. Muchas veces es algo como las charlas TED, pero al revés. En lugar de ser súper guays y contar lo fenomenal que hacen todo, pues cuentan también todos los tropiezos que han tenido que superar hasta que al final han salido los emprendimientos, porque esto en muchas ocasiones es cuestión de intentarlo una, dos y tres veces, ¿no? Y lo más reconfortante de esos encuentros es que hay muchas mujeres que vienen un año con una idea y vuelven al año siguiente y ya se suben a contar su experiencia. Y dice, mira, yo cuando vine tenía una idea, pero no la tenía madura, ya estaba en contacto con las compañeras y me decía, no, tienes que venir, tienes que conocer a otra gente, tienes que ver cómo esto al final sale. Y al final, con ese acompañamiento y ese compartir experiencias y reforzarnos entre todas, pues es fundamental para que esos proyectos salgan, pero sobre todo construir red y en muchas ocasiones dar una excusa, ¿no? para salir de casa y para compartir pues con otras mujeres pues tus necesidades y tus expectativas. Muy bien, Teresa. Yo suelo aportar en el tema este de cómo podemos empoderar a las mujeres en el ámbito rural. Yo soy un ejemplo de ello. Al final, es cierto un poquito también la persona que ha hecho la pregunta. Claro, viene aquí Teresa con FADEMUR, nos explica el Rurativity, nos explica cómo apoyarnos y cómo hacer piña unas con otras, pero claro, cuando a veces te pones a querer emprender, no sabes dónde acudir, ¿no? Es decir, falta que llegue toda esa información a casi todos los rincones o a todos los rincones rurales donde puedan haber mujeres que tengan ganas de emprender, ¿no? Yo creo que la rotura está ahí, ¿no? Es decir, es donde se tendría que trabajar, que fácilmente pudiera saber dónde realmente puedes ir a buscar esa información, puedes ir a buscar ese acompañamiento tan y tan necesario. Y hay algo muy importante, ¿no? Para mí, yo con mi propio proyecto y el proyecto que veo de compañeras, las cuales hablamos,
es muy importante la singularidad de cada territorio. Es decir, en el momento que tú desplegas un proyecto, que el proyecto sume contigo, el territorio sume contigo. Es decir, bueno, yo tengo un negocio de restauración, Sandra lo ha dicho, y mi negocio no sería posible si no sumara a los valores, los grandes valores de la zona donde vivo a mi proyecto, ¿no? Es decir, es fusionarse con el territorio donde estás, darle esa singularidad, esa especialidad, esa guinda, ¿no? Es el por qué el mío es el mejor. ¿De acuerdo? Y es un poco lo que quería reforzar con la parte de Teresa. Uy, perdón, que quería darle al volumen y he apagado la cámara. Vale, yo por aquí no tengo ninguna pregunta más. Si queréis hacer alguna última puntualización y si no, como, mira, hemos sido súper puntuales, faltan 4 minutos para las 7, hemos estado casi una horita. ¿Queréis decir alguna cosa más, alguna de las dos, Teresa o Chus? Teresa. Sí, sí. Yo que os animéis y que este 8M visibilicemos ese feminismo rural. Este 8M y todos los días, el resto de los días del día, ¿no? Pero que se visibilice de verdad el feminismo rural, porque es el motor para transformar nuestros pueblos y animaros a visibilizarlo y a sumar, porque al final estas redes son imparables. Así que muchas gracias y a por ello. Pues exactamente lo mismo que Teresa, ¿no? Es el 8 de marzo que sea el punto de visibilización de las mujeres en el mundo rural, pero que día a día trabajemos para que eso sea una realidad. Perfecto. Bueno, pues como ya hemos dicho, el feminismo siempre es un eje transformador de la sociedad y en este caso esperemos que también sea un eje transformador del ámbito rural, ¿no? O sea, muchas gracias, muchísimas gracias de verdad a las dos. Teresa, agradecerte mucho a ti en concreto porque a Chus ya la tenemos más fácil, ¿no? Como la tenemos al lado, pues la secuestramos y no pasa nada. Pero a ti agradecerte mucho que desde FADEMUR el trabajo que estáis haciendo, pero también el trabajo de difusión de la información que hacéis también, porque a veces es muy útil, ¿no? Para la gente que estamos en las administraciones públicas, los partidos políticos, también necesitamos de vuestra ayuda y por lo tanto agradeceros mucho la labor que estáis haciendo. Y bueno, el 8 de marzo reivindicamos el Día de la Mujer, pero cada día reivindicamos el papel de la mujer en todos los ámbitos y en concreto también en el ámbito rural. Gracias a todas y nos vemos pronto. Hasta luego.